Matías, ayúdanos con la oración, hijo, por favor. Ok, pues vamos a hablar. Diosito, gracias por un día más de vida, por la salud y por la comida que nos dan en nuestras mesas. Diosito, te pido que nos vaya bien en esta clase y en todas las clases que vamos a tener. Y también que cuides a todos mis compañeros, a mi profesor y a todo el mundo, Diosito. Y también te pido que a todos que están en la calle, que no tienen un techo, que los cuides y puedan tener algo, hijito. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Matías. Excelente, que la bendición de Dios siempre esté con nosotros, chicos, con su familia, que nos permita seguir disfrutando de un plato en la mesa, de nuestros alimentos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Debemos cuidarnos muchísimo porque la situación aún todavía está apremiante y es vital que nosotros estemos siempre conscientes de esto. Muy bien, la consigna de esta semana es la siguiente. Vamos escribiéndola, por favor. Para llegar al éxito, debemos pasar por muchas pruebas. Para llegar al éxito, debemos pasar por muchas pruebas. ¿No puedes repetir de nuevo? Para llegar al éxito, debemos pasar por muchas pruebas. Profe, Para llegar al éxito, debemos pasar por muchas pruebas. muchas gracias. Me imagino que ya sus cuadernos tienen sus márgenes y su encabezado, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, chicos. Lo que nos corresponde a ver el día de hoy en matemáticas es darle continuidad a los temas de fracciones. En esta oportunidad vamos a trabajar con multiplicación y división de fracciones. Ya vimos adición y sustracción, ahorita vamos a ver las siguientes operaciones. Ok. Cuando nosotros hablamos de multiplicación de fracciones, en este caso particular, nos vamos a orientar, por decirlo de una forma, y no vamos a tener la distinción si son fracciones homogéneas o si son fracciones heterogéneas. ¿Sí? Eso no va a depender en la multiplicación y en la división. Cuando nosotros hablemos de fracciones homogéneas y heterogéneas, solo nos va a dar el detalle en la adición y en la sustracción. En estas dos operaciones subsiguientes que vamos a tener, no van a tener ningún tipo de relación. ¿Por qué? Porque la multiplicación de fracciones se hace de manera lineal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Para yo multiplicar dos o más fracciones, debo multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, es decir, de forma horizontal. ¿Cómo es eso? Fíjense. No importa si la fracción es homogénea o heterogénea, siempre voy a utilizar el mismo procedimiento. Supongamos que tengo 7 quintos por 4 sextos. Ahí yo puedo observar de manera inmediata que tengo dos fracciones
que tienen distintos numeradores y distintos denominadores. No sucede nada en lo absoluto. El procedimiento es realizarlo de forma lineal. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, lo voy a hacer de forma lineal. 7 por 4, 28. Cuando yo multiplico numerador con numerador, el producto lo coloco como numerador. ¿Sí? Rommel, siéntese bien, hijo, que se está durmiendo, por favor. Y ahora multiplico 5 por 6, 30. Como yo estoy multiplicando denominador con denominador, ese producto lo coloco como denominador. ¿Sí? Obviamente, en la multiplicación y en la división también voy a simplificar hasta la mínima expresión. En este caso yo puedo observar que 28 y 30 ambos son divisibles entre 2. Entonces yo sé que son divisibles entre 2 y digo 28 entre 2 es 14 y 30 entre 2 es 15. 15. Como no se puede seguir dividiendo ni simplificando, hasta allí me queda mi fracción. La multiplicación es súper sencilla. Fíjense otro ejemplo. 2/6. Aquí, en el signo, yo puedo utilizar una X, que siempre va a ser el signo por, o puedo utilizar un punto. En muchos libros sale así, con punto. El punto también es un indicador que es una multiplicación. Ahora, observen este caso. Tengo 2/6 por 3/6. Si ustedes se dan cuenta, los denominadores son iguales, pero eso no va a tener ningún tipo de complicación. ¿Por qué? Porque siempre voy a seguir haciendo el mismo procedimiento. Es decir, voy a multiplicar el numerador por el otro denominador y denominador por denominador. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 por 3, 6. 6. Y 6 por 6, 36. 36. ¿Sí? Obtuve 6/36. Ahora, observo que ambas son divisibles entre 2. 6 entre 2 es 3. Y 36 entre 2, 18. Perfecto. Ahora, observo que el 3 es divisible entre 3 y el 18 también es divisible entre 3. Entonces, 3 entre 3, 1. 18 entre 3, 6. Y me queda 1/6. Fíjense una cosa, chicos. No es lo mismo que te quede a ti 1/6, ¿verdad? Es decir, 1 en el numerador y 6 en el denominador, que te quede 6/1. No es lo mismo. Si te queda 6 en el numerador y en el denominador te queda 1, ya tú sabes que eso es 6. En cambio aquí no, aquí te quedó 1/6. Aquí se tiene que quedar de esa forma. El 1 sí va a importar que esté en el numerador. Donde no va a tener relación es cuando lo tenemos en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí tienen otro ejemplo cuando tenemos iguales denominadores. Ahora, observen otro. 8/4 por 8/7. Profe, pero ahora yo observo que tengo iguales numeradores. ¿Va a suceder algo? No. ¿Por qué? Porque siempre voy a seguir utilizando el mismo procedimiento. Es decir, multiplico los numeradores
y multiplico los denominadores de forma lineal, es decir, de forma horizontal. Mauricio, te veo copiando. Y digo que 8 por 8, 34. 64. Y 4 por 7, 28. 28. Si ustedes observan, 8 por 8 es 64, como multipliqué numeradores, el producto lo estoy colocando como numerador. Y multipliqué 4 por 7, que es 28, que son los denominadores, y observen que el producto lo coloqué como denominador. Se pueden dividir, se pueden utilizar el criterio de divisibilidad de 2. Sí. Sí, entonces yo digo que mitad de 64 es 32 y mitad de 28 es 14. 14. ¿Se puede seguir simplificando entre 2? Sí. Sí. Fíjense que siempre voy a colocarle una línea, que esa línea significa que son divisibles. Y arribita le coloco el número entre el cual lo estoy dividiendo. Mitad de 32, 16. 16. Y mitad de 14, 7. 7. Ya no se puede seguir simplificando y llegamos a una fracción irreducible. Muy bien. Dice, no se la puede seguir simplificando porque el 16 es divisible para el 2 y el 7 es divisible para el 7. Exactamente, Mauricio. Muy bien. Así son las respuestas que deben dar. Muy bien. Fíjense que ya yo les hice aquí 3 ejemplos, ¿verdad? Utilizando el signo por, que es la X, utilizando los puntos y colocándole iguales denominadores, iguales numeradores. No va a ocurrir absolutamente nada. Siempre voy a utilizar el mismo procedimiento, que es multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Profe, una cosa, ¿y si a mí me colocan 3 fracciones? Súper fácil también. Coloco 2 tercios por 4 quinto por 1/7. Si ustedes utilizan el punto, tienen que seguir utilizando el punto como signo por. Si usted coloca la X, tiene que seguir utilizando la X. No es que me va a decir punto, X, punto. No. Es un solo signo para todo. Si usted decidió utilizar la X, es la X, es la X. ¿Sí? Yo no puedo colocar aquí el punto y aquí voy a colocar una X. No lo puedo hacer. Ahora, fíjense. Profe, tengo 3 fracciones. Este procedimiento que yo voy a hacer es para 2, para 3, para 4, para 5 fracciones. Voy a multiplicar los numeradores. Y el producto lo voy a colocar como numerador. 2 por 4, 8. 8. El producto que me dé de las primeras 2 multiplicaciones, de los primeros 2 numeradores, lo multiplico con el tercer denominador. Entonces yo digo 2 por 4, 8. 8 por 1, 8. 8. Fíjense que estoy colocando el producto como numerador porque estoy multiplicando los numeradores. Natanael, preste atención, Natanael, porque después está perdido, Natanael. Deje de estar pendiente de las personas que están con usted. Ahora es el turno de los denominadores. 3 por 5, 15. 15. Perfecto. Y 15 por 7, 105. 105. Y esa es mi fracción resultante. No se puede dividir, no se puede simplificar porque el 8 es divisible entre 2 y el 105 es divisible entre 3 y entre 5. Y me va a quedar hasta allí. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Estoy colocando todos los ejemplos posibles para que ustedes no vayan a tener después ningún tipo de contrariedad. Ahora, fíjense este ejemplo. Si yo tengo esta fracción
4 séptimos por 3. ¿Qué sucede en ese caso? Tengo que colocar el 1 en el denominador. Tenemos que colocarle en el denominador el número. ¿Por qué el número 1, chicos? Para poder convertir este número en fracción. Se sobreentiende que cuando no tengo un número abajo, ¿verdad? Yo le coloco el número 1 para poder convertirlo en fracción. ¿Y qué hago? El mismo procedimiento. Multiplico el 4 por el 3 y ahora multiplico el 7 por el 1. 4 por 3, que son los numeradores, lo coloco como numerador, 12. Y 7 por 1, que son los denominadores, 7. ¿Se puede simplificar esa fracción? No. Entonces la fracción queda hasta allí. ¿Sí? Porque el 2 es divisible para el 2 y el 7 es para 7. Exactamente. Ahora, chicos, hasta aquí que estamos viendo la multiplicación de fracciones, ¿hay alguna pregunta? No. Está súper sencilla. La multiplicación es, repito, la multiplicación es de forma lineal. Es decir, se multiplican numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Eso es todo. Ojo, y quiero que presten mucha atención. En la multiplicación y en la división, no importa si las fracciones son homogéneas o son heterogéneas. No va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Voy a realizar el mismo procedimiento. ¿Para dónde va a tener algún tipo de implicación si son homogéneas o heterogéneas? Para la adición y para la sustracción. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro. Y ojo, cuando ustedes vean un par de fracciones, ustedes tienen que primero observar los signos. Porque no se van a ir a la ligera. Ah, mira, yo tengo 2 sextos por 3 sextos. Ah, bueno, yo sé que tengo que, como son denominadores iguales, dejo el mismo denominador. No. O sea, tengo que observar el signo. A ver si es una adición, si es una sustracción, si es una multiplicación o si es una división. ¿Sí? Dígame, Dagmar. No te escucho, mi amor. ¿Cómo? Mi pregunta era si hay otra forma de hacer la multiplicación de fracciones. No. Esta es la forma directa. No hay otro procedimiento. Este es el procedimiento estándar. En otro libro no van a conseguirlo distinto. No. Se hace de esa forma. La multiplicación siempre se va a hacer así. Lineal, es decir, de forma horizontal. Daniel, deja de copiar. Solo numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Eso es todo. ¿Sí? ¿Hay algún otro tipo de pregunta con respecto a la multiplicación, chicos? Vayan haciendo preguntas en base a esto, porque vamos a pasar a la siguiente operación y ya no voy a responder lo anterior. ¿Estamos de acuerdo? Dígame, Daniel. ¿Hay alguna diferencia en el proceso si es que las dos divisiones son iguales? ¿Qué digo, las dos fracciones? No, no hay ningún. Ok. Tú lo quieres decir de esta forma, vamos a hacerlo para salir de esa duda también. Supongamos que tengo 2 tercios por 2 tercios. Si ustedes observan, las dos fracciones son exactamente iguales, tanto en el numerador como en el denominador. Eso no tiene ningún tipo de implicación. Realizo mi procedimiento de forma habitual, es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. Como voy a multiplicar los numeradores, yo digo que 2 por 2 es 4. Y 3 por 3 es 9. ¿Cuánto me quedó? 4 novenos. ¿Se puede simplificar esa fracción? No. Entonces, hasta allí queda. ¿Sí? Muy bien, Daniel. Respondida la pregunta. ¿Algún otro tipo de pregunta que queramos responder acá? Dígame, Mauricio.
Solo se le puede hacer ese método de las flechitas, se le puede hacer ese método de la carita feliz o una No, mariposa. escúchame una cosa, Mauricio. Este es el procedimiento para la multiplicación. El método de la carita feliz o de la mariposa o del método cruzado es para la adición y la sustracción. Ay, ay, ay. O sea, fíjense que yo le estoy colocando todas las flechitas de manera lineal. O sea, yo no estoy haciendo ningún otro procedimiento aquí. Repito nuevamente, la multiplicación de fracciones se realiza de forma horizontal. Se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. Eso es todo. Dime, Alan. ¿Es necesario poner las flechitas o Es solo necesario esto? colocarle las flechas Bien. para que ustedes vayan teniendo practicidad al momento de la resolución de los ejercicios. ¿Sí? Ay, gracias. Muy bien. ¿Algún otro tipo de pregunta? No, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora nos vamos con la división. Nos vamos con la división de fracciones. En la división de fracciones, sí vamos a tener... Muy bien. Ahora, cuando vamos a tener división de fracciones, vamos a tener... Lionel, presta atención. Vamos a tener 3 métodos distintos. ¿Sí? 3 formas distintas de hacer la división de fracciones. ¿Sí? Obviamente ustedes van a saber qué es una división de fracciones porque vamos a utilizar el signo entre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener el primer método. Ok. El primer método corresponde a lo siguiente. Presten atención. 3 formas distintas de hacer división de fracciones. Obviamente, en las 3 formas siempre se va a obtener lo mismo. El primer método es el método cruzado. El método cruzado. ¿Sí? Y es de la siguiente forma. Observen. Tengo la fracción 2/6 entre, observen que estoy utilizando el símbolo entre, un cuarto. ¿Sí? Observen. El método cruzado consiste en lo siguiente. Voy a multiplicar numerador por denominador, es decir, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y ese producto lo voy a colocar como numerador. Entonces yo digo que 2 por 4 es 8. Y coloco ese producto como numerador. ¿Sí? Ahora voy a multiplicar el segundo numerador por el primer denominador, es decir, de forma cruzada, de forma inclinada. El 1 por el 6. 1 por 6, 6. Y ese producto lo voy a colocar como denominador. Fíjense, lo hice de 2 colores distintos. El rojo y el azul. Estas 2 fracciones se multiplican de forma cruzada, en forma de X. ¿Sí? Numerador por el denominador, coloco en el numerador. Después, el segundo numerador por el primer denominador y lo coloco como denominador. No lo puedo hacer al contrario. Si yo coloco 2 por 4, 8 y lo coloco como denominador, la fracción está incorrecta. Ahora, ¿esta fracción se puede simplificar? Sí. Sí. Se puede simplificar entre 2. 8 entre 2, 4.
Y 6 entre 2, 3. quiere Tres. decir que me queda 4/3 y no se puede seguir simplificando. ¿Sí? Porque 4 es divisible entre 4 y 3 es divisible entre 3. Muy bien, vamos con otro ejemplo. 3/5 entre 2/3. ¿Sí? Primer método, método cruzado. Fíjense, se multiplican en forma de X, cruzado en forma de X. Este primer numerador lo voy a multiplicar con el denominador de la segunda fracción, ¿cierto? Y decimos 3 por 3, 9. 9. 9. Y ese producto lo voy a colocar como numerador, 9. Ahora multiplico el 2 por el 5. 2 por 5, 10. Y me queda 9 décimos. ¿Se puede simplificar esa fracción? No. Entonces la dejamos hasta allí. Profe, una cosa, porque si es división tengo que multiplicar, porque ese es el procedimiento habitual. ¿Sí? Ese es el procedimiento habitual. Se utiliza el signo entre, pero se utiliza un procedimiento donde tengo que hacer multiplicación. ¿De acuerdo? Israel, presta atención y deje de copiar. En este primer método, ¿hay algún tipo de pregunta, chicos? Isabela, baja tu cámara un poquito, por favor. Dígame, Alan. Que en total ahí se hace el proceso de división en cuanto se simplifica, ¿verdad? Pero si no se puede simplificar, se lo deja, Claro, en la simplificación siempre se vamos a utilizar los criterios de divisibilidad, bien sea para la adición, para la sustracción, para la multiplicación o para la división. Es algo completamente distinto del procedimiento que yo utilizo para cada tipo de operación. Ah, ya, gracias. Dígame, Justin. Que si pueden haber 3. Pueden haber 3, pueden haber 4, puede pasar lo mismo que tengamos numeradores iguales, denominadores iguales, no va a importar. En la división tampoco importa si son heterogéneas, si son homogéneas, si tengo igual numerador, igual denominador, no importa nada de eso. ¿Ok? Lo único que va a importar acá es hacer el procedimiento adecuado. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy para el segundo método, chicos. El segundo método es el siguiente. Es el método de la inversa. El método de la inversa. ¿Qué quiere decir el método de la inversa? Observen. Tengo dos fracciones. 4/6 entre 2/5. Fíjense, estos tres métodos se van a aplicar solamente para la división, no para otro tipo de operación, ¿ok? Cuando yo digo la inversa, es que tengo que hacer la inversión de una de las fracciones. Observen, tengo la fracción A y tengo la fracción B. ¿Qué sucede? Que las voy a invertir y si las invierto, Rommel, segunda vez que se está durmiendo, dijo, siéntese bien. Chicos, ¿qué pasa? Rommel y Lionel se están durmiendo en clase. Quiere decir que se acostaron tarde o no durmieron. Pero deben prestar atención a la clase, por favor. Están llegando de unas vacaciones. Esto no puede ocurrir. Si los vuelvo a ver durmiéndose, lamentándolo mucho, los voy a tener que retirar de clase para que vayan a dormir tranquilos. Muy bien.
Este tipo de interrupciones hace que se pierda el hilo, la continuidad del ejercicio, de la explicación, tanto para mí como para los demás compañeros. Isabela, baja tu cámara, por favor. Ok, decíamos que vamos a hacer el proceso de la inversa. El proceso de la inversa es el siguiente. Yo tengo que invertir la segunda fracción y cuando la invierto, voy a cambiar de signo. ¿Qué quiere decir esto? Observe. La fracción A, que era 4/6, me va a quedar igual. ¿Sí? Ahora, como voy a hacer el proceso de inversión, si yo tengo aquí el signo entre, voy a utilizar, lo voy a cambiar por el signo por. ¿De acuerdo? Y esta fracción la voy a invertir. ¿Qué quiere decir esto? Que la voy a voltear. El numerador va a pasar a ser el denominador y el denominador va a pasar a ser el numerador. ¿Qué quiere decir? Que si el 2 estaba como numerador, El 5 ahora va como lo voy a denominador. colocar como denominador. Y el 5 que estaba como denominador, lo voy a colocar como numerador. ¿Sí? Y ahí me va a quedar la fracción. Como es inversa, fíjense que cambié el signo, me quedó por, y hice la inversión de la segunda fracción. Y ahora lo que voy a hacer es, si tengo una multiplicación, ¿qué debo hacer? Multiplicar de forma lineal, es decir, 4 por el 5 y el 6 por el 2. 4 por 5, 20. 4 por 5 2 es 20 12. y 6 por 2 es 6 por 2 es 12. 12. Ambas fracciones se pueden Simplificar simplificar. entre 2, sí. Sí. Mitad de 20, 10. 10. Mitad de 12, 6. 6. ¿Esta fracción se puede seguir simplificando entre 2? Sí, porque el 10 es divisible para el 2 y el 6. 10 entre 2, 5. 5 y 6 entre 2, 3. Y me queda 5/3. Es una fracción irreducible. Me queda hasta allí. Porque el 5 es divisible entre 5 y el 3 es divisible entre 3. Exactamente. Voy con otro ejemplo, chicos. Observen. Después le voy a dar una perspectiva distinta para que ustedes vean que es lo mismo que estoy haciendo. Voy a multiplicar las siguientes fracciones. 2 cuartos entre 1/7. Ok. Tengo mi fracción A y mi fracción B. Profe, ¿por qué fracción A, fracción B? Porque tengo dos fracciones, como para distinguirlas acá. ¿Qué va a suceder con la fracción A? Me va a quedar exactamente igual. Quiere decir 2 cuartos. ¿Sí? 2 cuartos. ¿Qué va a pasar con el signo entre? Va a cambiar A por. a por. Y ahora, aquí es donde está la situación. Tengo un séptimos. El 1 que está como numerador, lo voy a cambiar a el denominador. Y el 7 que está como denominador, lo voy a cambiar al numerador. ¿Por qué se llama el método de la inversa, chicos? Porque lo que estoy haciendo es invertir, voltear, intercambiar de lugar o de posiciones esta fracción. Ahora que obtuve allí 2 cuartos por 7, lo voy a realizar del mismo procedimiento. El 2 lo multiplico por el 7 de forma lineal y el 4 lo multiplico por el 1. ¿Sí? Ahora, 2 por 7, 14, 14. 4 por 1 y 4. Y ahora, 4 por 1, 4. ¿Sí? Me quedó 14 cuartos. Ahora, ¿estas fracciones las puedo simplificar entre 2? Entre 2. Sí. 14 entre 2 es 7.
Y 4 Dos. entre 2 es 2. 2. Me queda 7 medios. Y eso es todo. Se va a caer la conexión, chicos. Nos conectamos nuevamente, por favor.